Hola a todos, en este video vamos a ver cómo cambiar la fecha de publicación de WordPress para que muestre una fecha relativa, es decir, algo similar a lo que se muestran en las publicaciones de redes sociales. Tengo este artículo que me va a servir de guía y lo que al final quiero lograr es algo similar a lo que se muestra precisamente en esta imagen. Como vemos, se está mostrando la fecha de publicación, pero relativa al tiempo actual. Es decir, esta entrada de ejemplo en esta captura de pantalla se ha realizado hace 5 horas. De hecho, si ustedes se fijan actualmente en el sitio web de Decode SMS, se muestra también esta fecha, hace 23 horas o actualizado hace 4 horas. Bien, vamos a ver entonces cómo realizar esto. Lo vamos a hacer directamente a través de código. El código que voy a utilizar es este. Y este código, pues al ser código PHP, necesitaremos copiarlo en el archivo functions.php de nuestro tema hijo. Bien, el sitio web en el que voy a aplicar esos cambios será este, que lo tengo en mi máquina local. Como vemos aquí estoy utilizando uno de los temas que tiene por defecto WordPress, que es el 2021. Y pues aquí se muestra la fecha con este formato. Lo mismo si ingreso a la entrada, se va a mostrar con un formato similar. Bien, entonces, lo primero que tengo que revisar es si realmente necesito aplicar esto, ya que es posible que algunos temas tengan esta funcionalidad como parte de su configuración. Entonces, si es que no tengo esta configuración, pues entonces sí que podría evaluar aplicarlo a través de código. El código está comentado. Esto es porque todavía no sé con qué HUD voy a trabajar. Pueden ser cualquiera de ellos. Lo más práctico es copiar todo el código, y en este caso es lo que voy a hacer, y voy a llevarlo pues al sitio web con el que voy a trabajar de ejemplo, que es este, y voy a dirigirme, como lo tengo en mi máquina local, voy a dirigirme al archivo functions.php del tema hijo, que en este caso es el tema 2021, y voy a abrir el archivo functions.php y voy a pegar este código. Entonces, como les decía, lo más práctico sería pues descomentar todos estos, todo este código y grabar los cambios y luego refrescar aquí. Aquí veo que ya se aplica, se está mostrando la fecha relativa, por ejemplo, hace un día, hace 4 meses, hace 4 meses. Pero evidentemente no estoy utilizando todos estos hooks, entonces tendría que ir probando. O ya, bueno, de momento ya sé que hay 2 de ellos que no uso, que son los que muestran la fecha modificada. Entonces no estoy mostrando este ni este, entonces esto los puedo comentar, porque solamente voy a trabajar con la fecha de publicación. Entonces está entre estos dos. Bueno, si solamente comento estos dos, pues voy a refrescar y va a seguir funcionando, y voy a comentar este otro y va a seguir funcionando, es decir, estoy trabajando en este caso con esta función. Es decir, el tema 2021 usa la función de getDaDate como parte de su construcción para mostrar la fecha de publicación. En un artículo anterior habíamos visto cómo mostrar la fecha de actualización de WordPress, y en este caso, por ejemplo, en este código que les había dejado, pues estoy utilizando la otra función, que es la de getDaTime y getModifyTime, para mostrar o para construir la fecha de actualización. Si es que estoy mostrando la fecha de actualización con este código, o el tema que uso utiliza este código, pues tendría que probar entonces utilizando alguno de estos filtros de getTime, ¿no? O getModifyTime. Por ejemplo, si se han fijado, pues en el caso del sitio web de Decode SMS estoy utilizando el tema Genesis, y el tema Genesis no usa la función getDaDate, sino usa la función getDaTime para mostrar la fecha de publicación. Entonces, en este caso no funcionará con este HUD, sino que tendrá que funcionar con este HUD. Es posible también que algunos temas no usen ninguna de las dos funciones, ya sea de getDaDate o getDaTime. En este caso sí que sería un poco más complejo, y posiblemente tendría que revisar los archivos del tema para ver cómo se está mostrando la fecha y aplicar pues el código que vamos a ver a continuación. Pero usualmente la mayoría de temas, si es un tema que respeta los estándares de WordPress, pues debería usar cualquiera de estas funciones. Bien, entonces vamos a grabar esto, y como habíamos visto ya está funcionando. Ahora vamos a revisar qué es lo que exactamente hace esta función. Como vemos, todos estos hooks hacen referencia a la misma función y todos aceptan los mismos parámetros. Es decir, el primero de ellos es la fecha, luego viene el formato y luego viene el objeto de la
entrada, bueno, del contenido actual, ¿no? Lo primero que hago es obtener la fecha válida en formato Unix, porque esta fecha que se está pasando aquí es en realidad una fecha como cadena. Entonces, bueno, vamos a verlo si comento esto. Si refresco aquí, la fecha que se está pasando aquí es esta fecha de aquí en cadena, ¿no? 11 de octubre del 2022. Entonces es un poco más complejo de manipularlo, a pesar de que me dan el formato. Entonces es por eso que mejor voy a trabajar con la fecha de la entrada. Desde aquí obtengo ya sea una fecha modificada o la fecha de publicación. Y esto lo paso a el formato Unix, a un formato de fecha en segundos. Pero depende, porque puedo trabajar con la fecha de actualización o con la fecha de publicación dependiendo del HUD con el que estoy trabajando. En este caso, por ejemplo, solamente tengo habilitado así que solamente debería verse fechas de publicación. Pero en el caso del blog de Decode también tengo aquí, como vemos, fecha de actualización y fecha de publicación. Entonces, en este caso, para utilizar la misma función, necesito detectar el HUD con el que estoy trabajando y de esta forma obtener la fecha correcta. Es por eso que uso esta función de currentFilter que me da el nombre de este HUD en el que estoy trabajando. Es decir, currentFilter en algún momento valdrá getDaDate y en otro momento valdrá getDaModifiedDate, ¿no? O daModifiedDate. Entonces lo que hago simplemente es una comprobación si el nombre del HUD contiene este texto de modified, entonces pues utilizaré la fecha de modificación de la entrada, ¿no? Del objeto post. Bien, entonces guardo ese valor aquí en postDate y luego hago las comprobaciones. Entonces lo que estoy haciendo aquí en esta parte es una comprobación para que no siempre muestre la fecha, es decir, lo voy a probar aquí en el caso del blog de CodeCMS. Si me voy a alguna entrada antigua, pues no se va a mostrar la fecha relativa. Vamos a ir a alguna de estas entradas, por ejemplo las entradas 27, y se muestra una fecha normal, una fecha con el formato de WordPress. Pero las iniciales, las entradas iniciales sí que se muestran como fechas relativas. Entonces esto también es algo que ustedes pueden modificar. Si es que ustedes no desean esto, pues simplemente quitan este código. Con este código lo que hago pues es utilizar una constante de la cantidad de segundos en un año con el tiempo actual o resto, y si esto es mayor a este valor, recuerden que estoy trabajando todo en segundos porque estoy utilizando la fecha Unix, pues entonces devuelvo simplemente la fecha, ¿no? Porque es una entrada antigua. Entonces ustedes no desean esto, pues simplemente lo quitan hasta aquí, hasta el O, y lo dejan solamente así. En mi caso lo voy a dejar y luego hago otra comprobación. Si es que la fecha tiene esta forma de date World Wide Web C, es una fecha que se muestra, ahora lo vamos a ver, como parte de la construcción de la fecha de publicación, pero interno, utilizado usualmente como metadato para las máquinas de búsqueda. Entonces no me interesa cambiar esa parte, lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, si aquí inspecciono, pues vamos a ver aquí, por ejemplo, la de publicación. Vamos a ver que tenemos un valor de data time de esta forma, como parte de la construcción de esta etiqueta que dice hace 23 horas. En realidad hace 23 horas puede estar en cualquier idioma, puede tener diferente formato, pero lo que va a leer las máquinas de búsqueda es el atributo data time, es decir, este valor, que este sí es estándar en todas las entradas. Por ejemplo, este formato es exactamente igual a este formato que voy a ver aquí. Lo voy a inspeccionar y va a ser lo mismo. Tiene un formato bastante similar, a pesar de que aquí puede ser otro texto, ¿no? Bien, entonces cuando es ese formato estándar para la web, para las máquinas de búsqueda, se representa con esta constante date W3C. Entonces, si esto es igual a este valor, pues tampoco me interesa modificarlo y simplemente lo retorno tal y como está. Sin embargo, si es otro caso, pues entonces sí que hago la modificación. Aquí estoy utilizando esta función simplemente para colocar un texto delante, y luego utilizo la función humanTimeDiff, que es lo que hace en realidad la magia de mostrar esa fecha relativa, pasándole el valor en segundos de la fecha que quiero trabajar y el tiempo actual también en segundos, ¿no? En fecha Unix.
y esto es lo que me devuelve pues el valor que deseo, ¿no? Que es este de acá. Vamos a refrescar nuevamente y vamos a ver que ahora ya está funcionando. Bien, de esta manera entonces puedo hacer modificaciones a la fecha de publicación o fecha de actualización en mi sitio web en WordPress. Si te ha gustado este video, no olvides apoyarme con un me gusta. Si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo, ya que siempre estoy publicando este tipo de contenido interesante para llevar tu WordPress a otro nivel.